Señal directa. Continuamos en la tercera emisión de Señal Informativa y ahora saludo con mucho gusto aquí en el estudio al rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Gustavo Padilla Montes. Señor rector, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Participó en la gira mundial del Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. ¿De qué se trató este foro? Sí, bueno, Es primeramente, una gira, ¿no? gracias por permitirnos compartir contigo. El día de ayer estuvimos en la Ciudad de México en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la mejor conocida como la NUYES. Fue una invitación que nos hizo la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la Delegación de México para América Latina de la OCDE organizó un foro sobre el futuro del trabajo y el empleo, con el fin de poder evaluar cuáles son las expectativas que tiene nuestro país, México, para los procesos de transformación que están sucediendo a nivel global, en donde se estima que, dada la sociedad de la información, dada la innovación y el desarrollo tecnológico, puede haber un desplazamiento del trabajo y del empleo. En nuestro país, como está sucediendo en todos los países en el mundo, por la llegada de lo que se conoce como la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. El rol de las tecnologías de la información y particularmente hay una preocupación de parte del organismo internacional por hacer recomendaciones particulares a los países. En todo el mundo estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, una transformación que está basada más bien en nuevas tecnologías disruptivas, que de no hacer un mapa de ruta para hacer la transición y el cambio, países como el nuestro pueden verse, digamos, en la disyuntiva de que los trabajadores puedan verse desplazados por el arribo de tecnologías o por el arribo incluso de robots y la inteligencia artificial que ahora está sustituyendo. Y esto participamos como Universidad de Guadalajara, como CUSEA, porque efectivamente el proceso de transformación digital está ocurriendo e incluso este mismo proceso está impactando en las carreras del futuro, las carreras que las instituciones de educación superior deben de ofrecer para que los estudiantes de diversas carreras, no solamente las ingenierías, a nosotros nos preocupa mucho y nos ocupa en el campo de las ciencias económico-administrativas, cómo va a impactar, por ejemplo, la inteligencia artificial, estos algoritmos en donde carreras tradicionales, como por ejemplo los contadores, pues ahora dependen en gran medida de los sistemas de información complejos, de los sistemas de análisis de información para la toma de decisiones. Entonces estuvimos ahí ayer en la Ciudad de México, en este foro sobre el futuro del trabajo, y la contribución que hicimos como Universidad de Guadalajara es que a CUSEA en particular le interesa identificar cuáles son las grandes tendencias de este proceso de transformación del conocimiento, cómo llevarlo a las aulas, cómo llevarlo a nuestros docentes. ¿Para qué? Para que en el momento que empecemos a hacer una revisión y actualización curricular de nuestros planes y programas de estudio, podamos tener muy clara esa perspectiva de transformación. La OCDE ha venido haciendo estudios a nivel macro, a nivel país, y a nosotros nos interesa mucho estar de cerca sobre esta transformación que está ocurriendo a nivel global. Sí, aquí el tema es actualizarse para evitar que sean desplazados definitivamente, ¿no? Sí, o sea, el tema es que el conocimiento se convierte en el intangible más importante de las organizaciones. Hoy, por ejemplo, las empresas ya están basadas en conocimiento, claro, no en infraestructura. Vemos el caso, por poner un caso muy ejemplar y que para nosotros es muy fácil entenderlo, ¿no? La llegada de este tipo de empresas como Google, claro, ¿no? Que ahora son los grandes inversionistas y que prácticamente su modelo de negocio es conocimiento. O Uber, ¿cómo llegó Uber? Y cambió todo el modelo de negocios
de lo que anteriormente era una solución de transporte público y donde desplazó necesariamente de una manera u otra un modelo en donde no solamente es a la empresa o a los empresarios, tuvo un impacto directo en políticas públicas, impactó en resistencias de cambio, nos dimos cuenta que quienes se dedicaban, por ejemplo, a los negocios, pues ahora tienen que verlo con un rol basado en tecnología y entender que la nueva generación de profesionistas o de trabajadores tendremos que convivir con estos nuevos esquemas en donde los algoritmos diseñados por ingenieros tienen un impacto directo. Y la otra parte que nos interesa mucho es el aspecto ético de la tecnología, porque pues, simplemente un algoritmo o un robot puede decidir o no de una perspectiva, pero no siempre es la tecnología per se, es solamente una herramienta. Lo más importante es cómo las universidades contribuimos para humanizar a la tecnología. Sí, hay incluso datos y, digamos, estimaciones del número de personas que se ven desplazadas cada vez más por robot, por ejemplo, por esos sistemas automatizados, ¿no? Sí, bueno, hay dos corrientes, la que dicen que vamos a ser reemplazados y va a haber pérdida de empleos, y hay quienes afirman que los empleos se van a transformar con un valor agregado para la sociedad, que vamos a utilizar la tecnología para poder aprovechar mejor y dar un mejor servicio a la sociedad, para democratizar el acceso, para crear mejores condiciones de bienestar, para que las personas conectadas con Internet puedan tener acceso a lo que usualmente no se podía. Ahí entra la educación en particular. Claro. Anteriormente la educación estaba basada en un aula, un docente, un espacio particular. Ahora, pues prácticamente se aprende en ecosistemas. La información está disponible en dispositivos, en bancos de datos, en fuentes de información digital. Ahora lo que hay que hacer es utilizar esa información para convertirla en un conocimiento más útil. ¿Y qué tan importante para hacer frente a esto del futuro del trabajo es impulsar el emprendurismo, por ejemplo? Totalmente. El emprendimiento no tiene que ser una disciplina única para las carreras de corte empresarial. El emprendimiento es una actitud, el emprendimiento es una cultura, el emprendimiento es procurar hacer cosas diferentes a partir de nuevas realidades, de tal manera que el emprendimiento lo vemos prácticamente en todas las profesiones, en donde necesitamos tener a personas con una mente capaz de innovar, capaz de pensar cómo resolver los problemas de manera diferente y obviamente emprender con los riesgos que esto representa. El emprendedor, en términos generales, es una persona que está decidida a hacer algo diferente, con herramientas distintas para crear un valor agregado en su negocio. Y bueno, no solamente en los negocios, ahora el emprendimiento ha ingresado al gobierno digital. Claro. Hablando de tecnología, emprendimiento, pues ahora verdaderamente tenemos que repensar nuestras formas de actuar y nuestras formas de resolver los problemas, y el pensamiento emprendedor te da un diseño distinto, de pensamiento distinto para resolver problemas añejos. Nos quedan un par de minutos, pero le quería preguntar, ¿qué le deja esta participación en el foro? ¿Qué le abrió de situaciones que no las tenía usted ahí, digamos, muy cercanas, pero hizo reflexionar en torno a esto? Bueno, el foro fue muy importante, primero por quienes lo convocan. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ellos están interesados en acercarse más a la Universidad de Guadalajara, están interesados en que la Universidad de Guadalajara colabore con la OCDE junto con el gobierno del Estado y el sector privado para hacer un estudio y poder medir con mucha precisión de qué tamaño, cómo va a impactar esta cuarta revolución industrial y las transformaciones, y estamos dialogando si pudiéramos en un momento dado llegar a un acuerdo la Universidad de Guadalajara con el gobierno del Estado, el gobierno federal y particularmente el sector privado, y trazar un mapa de ruta para saber exactamente en qué sectores económicos puede impactar, qué tenemos que hacer para adelantarnos, para que nosotros como Universidad de Guadalajara podamos adecuar nuestra currícula, y también toda la parte de investigación y transferencia de conocimiento pueda ser útil para anticiparnos a un futuro que ya llegó. O sea, lo cierto es que ya estamos ahora en una tensión, en una crisis de transformación, que es muy relevante que la Universidad de Guadalajara
a través de CUSEA y con un servidor, estemos en esas mesas dialogando. Por ejemplo, estuvieron ahí gobernadores el día de ayer, estuvieron la representación de la Asociación Nacional de Universidades, estuvieron representantes de gobiernos locales, de otros gobiernos, y este diálogo puede significar en un momento dado un mapa de ruta para diseñar el futuro de nuestras profesiones y también el futuro de la forma en la que la Universidad de Guadalajara interactúa con el sector privado y con el sector gubernamental. Bueno, pues estaremos atentos a estas mesas cuando se abran y volveremos a platicar seguramente. Muchas gracias, señor rector. Con mucho gusto. Vamos a hacer pronto un foro en CUSEA, que precisamente es para traer esa discusión y ese diálogo aquí a Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Pues hablaremos, si quiere, cuando ya esté más cerca el foro y hablamos de detalles sobre eso. Con mucho gusto. Muy bien, es el rector del CUSEA, Gustavo Padilla Montes. Voy a una pausa, regreso con más.